Bueno, aquí tengo un título, dice para el director del coro, Salmo de los descendientes de Coré. Ay, Maricela, me pasa antes la botellita, porfa. 47. Gracias. Leamos todos esta palabra. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob, a quienes ama. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. ¿Cuántas veces nos recomienda cantar? En ese solo versículo, ¿sí vieron? Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Aquí lo que yo puedo ver es la soberanía de Dios. Amén. La soberanía de nuestro Dios. Note que los gobernantes de la tierra es refiriéndose a los presidentes de las naciones, a los reyes y presidentes de cada nación. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso dice el salmista: alabémoslo con un salmo. Alábelo con un salmo, dice. De verdad, los salmos son los que nos inspiran para adorar a Dios, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta noche. Es tu palabra la que nos anima, es tu palabra la que nos motiva y es tu palabra la que nos recuerda que tú eres el Dios sobre todas las naciones de la tierra, que los gobernantes se deben humillar delante de ti, que si ellos gobiernan es por tu permiso, es por tu guianza, es porque tú eres el que los has puesto, Señor. Aunque se han enseñoreado de las naciones, sin embargo tú en tu gran plan majestuoso les permites estar ahí por un tiempo, Señor. Te doy gracias esta noche porque venimos a adorarte a ti. Venimos a adorar a este Rey maravilloso y grande, que todo lo puede, que todo lo sabe, que es el Dios de los cielos, de la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Y tu palabra nos anima a que vengamos todos y te aplaudamos, que gritemos alegres de alabanzas a ti, Señor, que tú eres el Altísimo, el imponente, el gran Rey de toda la tierra. Señor, gracias, porque tú subyugas a las naciones, dice tu palabra, Señor, porque tú escogiste la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, Dios mío. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso. Cantamos a ti porque tú nos lo repites en tu palabra, que te cantemos, que te adoremos, que te exaltemos. Tú eres el Rey que reina sobre todas las naciones y estás sentado en tu trono poderoso, Señor. Gracias en esta noche por permitirnos venir a este lugar a adorarte, por permitirnos aprender de tu palabra que es tan linda, Señor. Que esta noche nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté abierta, nuestro espíritu esté sediento de tu palabra y que lo que aprendamos hoy verdaderamente salgamos a ponerlo en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Agradeciéndote por tus milagros que son todos los días, cada amanecer, cada anochecer es un milagro para nosotros, Señor. Cada despertar, cada mañana en tu presencia es un milagro. Gracias, Padre, te damos esta noche. Y nos sentamos a tus pies porque estamos con hambre de ti. Queremos oír tu palabra, Señor. Es lo único que nos vamos a llevar.
tu palabra, Señor. Todo lo otro se va a quedar aquí. Todo lo otro va a perecer. Pero lo que haya en nuestro corazón de tu palabra es la única herencia que vamos a tener para estar allí en el cielo, Señor. Por eso queremos prestar toda nuestra atención a tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Toda la gloria te la damos a ti. Prepara nuestro corazón para oír tu voz, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra y que seas tú, Espíritu Santo, quien hable esta noche y nos enseñes tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y continuamos con nuestro estudio de la palabra de nuestro gran Dios. ¿En qué cartas que estamos, iglesia? ¿Se acuerdan? Eso, muy bien, me encanta. Está bonita. No te preocupes. Bueno, ¿se acuerda que yo les sugerí que la podían leer, que eran solo 5 carticas, solo 5 capítulos, perdón? ¿Quiénes la pudieron leer? Todita. Se les olvidó leerla. Bueno, yo les recomiendo, iglesia, es una sugerencia, no es una imposición, pero les sugiero que, como estos prédicas, estas enseñanzas quedan grabadas, en la semana saquen un tiempito y vuélvanlas a escuchar. A mí me encanta hacer eso. Yo la predica el domingo, yo vuelvo y la escucho en la noche. Y vuelve el Señor y me habla. Y a veces me dice cosas que en la mañana no me alcanzó a decir, seguramente porque me distraje en algo, y las cojo en la noche. Y me gusta volverla a ir, y vuelvo y veo esta, así sea que yo misma la predique. Me gusta, no tanto por verme a ver, no, pero porque quiero escuchar nuevamente. Acuérdémonos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y yo creería que sería bueno, una sugerencia, cambiar el noticiero por un video de estos. Nos aporta más algo de esto que un noticiero, ¿cierto? Que pues noticias de todas maneras nos vamos a enterar. Por otro lado, por las redes, por lo que sea, porque una vecina me preguntó, porque me dijo. Pero a veces realmente los noticieros lo único que hacen es asustarnos, traernos malas noticias y desinformarnos y llenarnos como de mal genio contra las personas y contra nuestros gobernantes y todas estas cosas. La palabra nos edifica, la palabra nos alimenta, la palabra nos llena, la palabra vale la pena. Creo que hacemos más viendo un video de estos que escuchando de verdad un noticiero. Entonces les sugiero, ¿sabe por qué es? Porque es que si nosotros leemos el capítulo, por ejemplo, lo que yo les había dicho, lo leen en la casa, cuando ustedes llegan aquí, ustedes ya llegan listos con la información. Y si alguna duda queda, aquí se aclara. Esto es un estudio bíblico, ¿recuerdan? Y al ser estudio bíblico, pues me va a permitir a mí el poder hacer preguntas. Y les decía yo hace 8 días que las respuestas, si no las tenemos nosotros, pues las investigamos entre todos, las averiguamos entre todos. ¿Recuerdan en dónde quedamos, iglesia? ¿Quién me quiere comentar, contar, a ver qué de sus apuntes, lo que tienen ahí anotado, qué vimos hace 8 días? A ver, ¿quién quiere tomar la vocería y ponernos en contexto? A ver, de a uno nomás. A ver. Amén. Bueno, en vista de que nadie más. Todos están mirando sus apuntes, pero no se ubican. Bueno, vimos capítulo 1 y capítulo 2, una parte del capítulo 2, donde vimos lo que nosotros vivimos, o mejor, lo que nos advierte que seamos luz en este mundo. Y también nos habló del mandamiento nuevo, que es un mandamiento que ya se conocía desde antes, pero es el mandamiento del amor. ¿Sí? Entonces ahí Dios nos está advirtiendo a través de Juan cómo debemos vivir y cómo debemos emplear ese mandamiento amando a otros, ¿no? Amén. Sí, cuénteme en alguien más. Ojalá cada uno diga algo. Hay algo, sí, algo que me llamó a mí la atención, pues todas las cosas de Dios son buenas, ¿no? Pero es cómo Dios nos perdona nuestros pecados.
porque uno muchas veces cree que porque es Dios, si no le pedimos, Él no nos perdona. Y aquí hay unos apuntes muy interesantes que cuando uno se acerca a Dios, Él dice que Él inclusive a los apóstoles los interrogaba, les preguntaba, ¿y ustedes qué dicen? ¿O la gente qué dice? Es como involucrarnos en lo que a Dios le agrada. Él quiere que nosotros nos enteremos que Él tiene unos planes con cada uno de nosotros. Y me llamó la atención esa parte donde dice, Dios perdona nuestros pecados. ¿Tienes el versículo de pronto para que lo recordemos? Este es el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es la luz y no hay oscuridad en Él. No es el 5, pero yo lo tengo aquí. Sí. Que si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo y pues no seguimos la verdad, que es la conclusión de lo que nosotros debemos andar en luz. Amén. Que ese fue uno de los temas principales. Amén. Sí, porque recuerdan que hablábamos que Dios es luz, también hablábamos que Dios es amor, ¿se acuerdan? Pero que también dijimos que Dios es vida. Y creo que es lo que vamos a ver hoy. Cuéntanos, Maricel. Pues, o sea, yo aquí mirando ahorita los apuntes, lo que puedo ver es que tiene como mucha relación con lo que el pastor nos predicó el domingo. Sí. Es mucha relación, porque aquí encuentro un apunte donde dice que el amor de Jesús cogió a Pedro y lo moldeó. Y el domingo lo que el pastor predicó fue acerca de cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Y demostraba ese amor que Dios tiene por nosotros, o sea, que el amor de Dios se manifiesta. Y veo esa relación entre lo que la pastora nos habló hace 8 días con lo que el pastor nos predicó el domingo. Sí, eso les iba a decir. Yo no sé si lo notaron. Y la verdad no es que nosotros dos nos sentemos y planeemos, vamos a predicar sobre esto. No lo hacemos nunca. Y estaríamos diciéndoles mentiras. Pero sí nos hemos dado cuenta que hay algo especial en todos estos mensajes últimamente, porque es el Espíritu Santo el que... Yo a mi esposo solo le pregunto a veces los sábados en la noche porque quiero cuadrar las canciones y le digo, ¿sobre qué vas a predicar? ¿Sí? Y él me dice más o menos el título, el tema, y ahí es donde yo me entero, pero él nunca me cuenta exactamente qué va a predicar, ¿sí ven? Pero nos llamó poderosamente la atención y hablábamos eso con mi esposo. Mire que lo que Dios nos está hablando el miércoles fue como la preparación para la prédica del domingo. Tremendo, ¿no? Eso que nos está mostrando, que Dios está en el asunto, como dice, ¿no? Que Dios está guiándonos, que Dios está hablándonos, que Dios está pretendiendo decirnos algo, ¿cierto? Ese algo puede ser como estamos aprendiendo, ámense los unos a los otros. Sandrita, ¿quieres contarnos algo de pronto de lo de hace 8 días? Coméntanos. Bueno, aquí en Primera de Juan 1, pues vimos unos puntos que dice Dios nos enseña que Dios es luz. Sí. Que está en el Primera de Juan 1, del 1 al 10. Y también dice otro punto que dice cómo los hijos pueden tener comunión con Dios. Esto está en el versículo 3, de Primera de Juan. O sea que nosotros debemos de vivir en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. También hay otro punto que dice que Dios quiere que andemos en esa luz y está en el versículo 3 al 7. Pues que esto significa que Dios es luz, pero si vivimos en oscuridad no hay luz en nosotros. Amén. Que también está en el versículo 8, 9, 10. También dice acá otro punto por la abogacía de Cristo, dice versículo 2, 1 al 2. Entonces, pues ahí quedamos en Dios es amor, capítulo 2, versículo 3, capítulo 4 al 8, y quedamos en Primera de Juan 2, 3, 14. Bien. Claro. Y hasta ahorita el Señor me lo... algo que yo aquí he anotado, preguntar por esto.
porque dice, bueno, esa es de primera de Juan 5, dice que si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano y Dios le dará a su hermano y Dios le dará vida a su hermano. Digo un pecado que no lleva a la muerte eterna, porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna. En este caso, yo no digo que se ore. Entonces, ¿tú entiendes? ¿Qué cita es? Esa es primera de Juan 5, 16. Ah, bueno, listo. Ya vamos para allá. Listo. Estamos repasando lo que vimos hace 8 días, pero sí, allá vamos a llegar. ¿Listos? Muy bien. Edison, ¿quieres contarnos algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo de hoy. Básicamente entonces quedamos en Dios es vida, ¿cierto? Creo que íbamos a empezar ese capítulo. Quedamos, dijimos Dios es luz, luego dijimos Dios es amor, ¿cierto? Y dijimos que ese Dios es amor va del capítulo 2 al capítulo 4, versículo 21. ¿Sí? ¿Se acuerdan la última cita en la que quedamos? ¿Primera de Juan qué? Ok. Donde dice, como los hijos pueden tener comunión los unos con los otros al andar en amor. Bien. Ese era el punto A del segundo punto grande de Dios es amor, ¿cierto? Vamos a mirar el punto B. Dice, los hijos o los hijitos no han de amar al mundo. Capítulo 2, verso 15 al 28. Y como no leyeron en la casa, que era lo que yo quería que hicieran, para que cuando llegaran aquí ya supieran de qué hablan esos versículos, pues lo vamos a leer hoy acá. ¿Les parece? Sí, señor. Los hijitos no han de amar al mundo. Capítulo 2, verso 15 al 28. Yo leo. Yo voy a leer. Listo. Sí, señor. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 hasta el 28. Vamos a leerlo despacio, con puntuación, y todos prestemos mucha atención. ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿De acuerdo? Dice, no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de esto viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Hijos, el fin está cerca. Y así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido ahora muchos enemigos de Cristo. Por esto sabemos que el fin está cerca. 3 veces nos dice que el fin está cerca. Eso hasta el 28. Ah, está el 28. Dice, perdón, los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado. Pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Cristo, el Santo, les dio a todos ustedes el don del Espíritu. Así que todos los que conocen la verdad, así que todos conocen la verdad. No les escribo porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque saben que ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que dice eso es el enemigo de Cristo, pues rechazan tanto al Padre como al Hijo. El que rechaza al Hijo no tiene al Padre, pero el que acepta al Hijo también tiene al Padre. Asegúrense de mantenerse en la enseñanza que se les dio desde el principio y de esta manera permanecerán en el Hijo y en el Padre. El Hijo nos ha prometido la vida eterna
Esto que les escribo tiene que ver con aquellos que los engañan. En cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Ese don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Ese don les enseña todo porque es verdad y no mentira. Ustedes permanecen en Cristo, así como ese don les enseñó. Así que hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Wow. Si ustedes se dieron cuenta, en estos versículos hay una serie de recomendaciones que hace el apóstol, ¿verdad? Y no las hace a nosotros, como en ese momento se las estaba haciendo a la iglesia, ¿cierto? Comienza el versículo diciendo, en esta versión dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y recuerden que en alguna ocasión compartía yo con ustedes que cuando habla de este mundo, habla básicamente de este sistema, ¿sí? No es el globo terráqueo como tal, es lo que vivimos dentro de ese mundo, ¿sí ven? El sistema, la maldad, la cultura, las modas, lo que se inventan cada día, que lo disfrazan de bonito y de bueno, pero que realmente tiene un trasfondo que nos está apartando del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cuál es la recomendación del apóstol? No amen este sistema, no lo amen, por favor, ni las cosas que les está ofreciendo. ¿Qué es lo que el mundo a diario nos está ofreciendo? Lo malo, placer, robo, envidia, deseos sexuales, todo lo malo, lo que precisamente Dios odia, es lo que el mundo ofrece, ¿cierto? Y luego dice, cuando aman al mundo, cuando aman al sistema, ¿cierto? No tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que porque cualquiera de nosotros en algún momento se puede desviar. Yo les enseñaba eso hace 8 días, ¿verdad? Cualquiera de nosotros. Pero es que es una cosa que yo, por algún accidente, ¿cierto? Me deslice. Y otra cosa es que a mí me gusta estar así. Que yo ya me amañé así. Que yo no haga nada por mi propia cuenta para cambiar. Eso es otra cosa muy diferente, ¿sí ve? A veces ocurren los cristianos, algunos, que esperan que sea la iglesia la que los cambie, el pastor el que los cambie, el líder el que haga algo por ellos. Y la tarea de nosotros como líderes espirituales es hacer esto que estamos haciendo. Abrirles la Biblia, leerles la palabra y decirles qué dijo Dios y qué quiere Dios. Pero la decisión la toman cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes la toman, porque si la palabra me está diciendo a mí esto, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando tú, fulano, sutano y perencejo, amas al mundo más que a Dios, el amor de Dios no está en ti. Entonces ahora hace un ratico estaba mirando una imagen que aparece que dice, hay 2 caminos, ¿no? Y los 2 caminos son angostos, pero por este camino va mucha más gente que por los que van por acá. Y en este camino dice, yo creo en Dios, y va harta gente, pero por este va más poquita gente y dice, yo obedezco a Dios. Entonces, si ven, muchos son los que creen en Dios, pero muy pocos son los que le obedecen. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. Porque usted le dice a una persona cualquiera que peca, que practica el pecado, que aún practica la brujería, que es algo que no es con Dios, que Dios odia, que Dios aborrece, y tú le preguntas, ¿crees en Dios? Y él te va a decir que sí. Pero practica el pecado, pero practica la brujería, pero hace cosas indebidas, viola los mandamientos, pero cree en Dios. Entonces no es suficiente con creer en Dios, sino obedecerle a Dios. Y esa es la tarea a la cual el Señor nos está llamando a nosotros. Y luego dice el verso 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y es lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí o no? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Todo lo queremos tener, todo lo queremos comprar. Y con todo esto ahora de las redes, pues más. Porque nos están bombardeando todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces, más queremos, anhelamos, envidiamos lo que el otro tiene, ambicionamos, ¿sí? Eso es lo que él está diciendo aquí. Por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros propios logros y posesiones.
Es que yo tengo, es que yo soy, es que yo tengo el título, es que yo alcancé, es que yo compré, es que yo me pongo, es que yo tengo, es que yo alcanzo. Cuando una persona es orgullosa, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente porque la persona habla de sus logros. Exacto, ¿no? Y vive contando. Exacto. En nuestro argot popular le dicen eso, ¿no? Que es una persona que chicanea, sí, exactamente. No sé, Dios permita que en otro país esta palabra no sea una grosería, pero aquí en Colombia es eso, una persona que quiere mostrarse. Y yo he hablado a veces con personas así, para mí es fácil darme cuenta cuando es orgullosa porque se está escuchando su conversación, pero ella está dando, digamos, explicando sus logros y contándolos con detalles y dando valores y dando lugares y nombrando marcas. Entonces uno dice, ¿para qué? ¿Quién le está preguntando cuánto le costó? ¿O quién le está preguntando qué marca es? Nadie le está preguntando. Pero la persona dice, ¿sí o no? Ay, no, me costó tantos millones. Y es marca. ¿Y eso qué? ¿Eso no sirve para nosotros? No importa. No tiene nada que ver. Bueno, fíjense, entonces dice, por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y miren lo que dice el Señor. Nada de eso proviene del Padre. Nada. ¿Sí se dieron cuenta? Sino que viene del mundo. El mundo es el que vive haciendo esas cosas, ¿sí o no? ¿De dónde hemos aprendido eso? Del mundo. Yo no veo a Jesús ufanándose de que, bueno, yo vivo en tal lugar y yo soy amigo de fulano y sutano, y yo no veo a Jesús así. Yo lo veo tan sencillo, tan humilde, codeándose con reyes, codeándose con gente importante y codeándose también con el humilde. Y en él no se ve eso por ningún lado. Y entonces nosotros, ¿por qué cogemos eso y aprendemos eso tan feo? De estar diciéndole a la gente las cosas, los lugares, con quién nos vimos, con quién... No. Ustedes se han dado cuenta que esto de las selfies, eso es una cultura, ¿sí sabían? Y no es una cultura que viene de parte de Dios, porque las personas que la mayoría de veces se toman tantas selfies, eso es amor propio. Se aman tanto que no hayan ni cómo cuadrarse. Egolatría, se llama eso. Sí, quieren elevar el ego. Y son cosas de las que, miren, la palabra nos está advirtiendo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, ¿sí o no? Junto con todo, miren lo que dice, junto con todo lo que la gente tanto desea. Porque eso se va a quedar aquí. Por eso cuando yo estaba orando ahora, pensaba en eso. Señor, verdaderamente, de todo lo que estamos aquí, que podemos tocar, que podemos ver, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Lo que sí nos vamos a llevar es lo que llevemos en el alma de esta, la palabra de Dios. Es así. ¿Y sabe que es en lo que menos invertimos tiempo? Y es en lo que menos nos preocupamos por escudriñar y aprender. Estamos más pendientes y preocupados por hacer otras cosas que se van a quedar aquí. Y cuando lleguemos allá, ¿con qué vamos a llegar? Hay una canción que por lo general la ponemos siempre es para la ofrenda, pero deberíamos ponerla más para el estudio bíblico. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. Eso es lo que el Señor dice en su palabra, que Él no rechaza. Pero hoy no pensamos en eso, ¿cierto? Y pensamos en tener, en alcanzar, en comprar, en que me vean, en que se den cuenta, en publicar, y más que ahora con esto de cierto, la gente le encanta y vive obsesionada porque le den like, porque me gusta, porque le contesten y le digan cosas lindas. Hay que ir cambiando ese chip, mis hermanos. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Zafémonos de ese montón, amén. Salgamos de ahí, salgamos de ahí. Por eso dice, lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué le va a pasar a ese? Va a vivir para siempre. Vivirá para siempre, dice esta versión. Y es lo que yo me pongo a pensar. El mundo pasa y sus deseos también, ¿cierto? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo no sé ustedes cuál prefieren. ¿Permanecer para siempre o ser contado ahí uno más en el montón del mundo? No, mis hermanos. Tenemos que pensar en eso. Ahora miremos algo importante también aquí.
que habla acerca del cuidado con los anticristos. Y aquí está el apóstol advirtiendo a la iglesia que también es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y lo estábamos leyendo, que llegó la última hora, dice aquí. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Dice que vienen ya. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Note que ya no, el apóstol no está diciendo va a llegar, sino ya ha llegado. ¿Cierto? Y luego dice que esas personas anticristos, porque usted sabe que anticristo es contrario a Cristo, ¿no? Esas personas, exacto, enemigo de Dios. Esas personas, ¿qué dice? Salieron de nuestras iglesias. En otra versión dice, salieron de entre nosotros. O sea, se congregaban con nosotros. ¿Sí ve? Iban a la iglesia como nosotros venimos. Levantaban las manos y adoraban a Dios y cantaban y tal vez diezmaban y ofrendaban. ¿Qué más hicieron? No sé. Pero dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Porque de haber sido así, nunca se hubieran ido. Se hubieran quedado. Amén. En otra versión dice, fueron infiltradas. Sí, Señor. Por eso dice que al haberse ido, ellos demostraron que no eran parte de nosotros. En un momento ya no se sintieron bien. Y es cuando uno encuentra por ahí creyentes que... Ahora, no vamos a generalizar, también hago esa aclaración, ¿no? Porque algunos se van por rebeldes, porque no se quieren sujetar, porque se les exhorta sobre el pecado y prefieren más bien tomar otra decisión. Y como ahorita hay tantas iglesias en cada esquina, entonces, ay, yo no voy a esa iglesia porque esto, porque aquí, porque por allá y para acá. Y me voy para esta, allá no me dicen nada, allá no me molestan, allá ni me preguntan el nombre y yo me siento mejor allá. Y ni aquí y ni allá. Exacto. Por eso. Algunos es por esa rebeldía. Tampoco vamos a decir que todos son pues porque no amen a Cristo. Tal vez aman a Cristo, pero no lo suficiente como para sacrificarse por Cristo. Recuerda lo que veíamos el domingo, ¿no? Que cuando de verdad lo amamos, una de las cosas que hacemos es sacrificarnos. Nos sacrificamos. A pesar de, ahí estaremos. Por eso nuevamente miremos el verso 20, dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y ese Espíritu está con mayúsculas, significa que es el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia, noten eso, entre la verdad y la mentira. Y luego dice, ¿y quién es un mentiroso? Dice, el que dice que Jesús no es el Cristo. Y esto había pasado aquí. Aquí estaba pasando eso, porque de pronto se levantaron los gnósticos, creo que fueron los que se levantaron ahí, que empezaron a decir que, miren lo que hace Satanás. Yo cuando me puse a estudiar esto dije, Señor, guárdanos, porque en este tiempo se está viendo eso. Y ojo, porque ellos sí dijeron que Jesús era el Salvador. Ellos sí lo dijeron. Pero ¿sabe qué estaban negando? La humanidad de Jesús. Y estaban diciendo que Jesús no había sido hombre. Y que Jesús solamente era Dios. ¿Sí ve? Y por ser Dios y por haber, y lo catalogan como pecado. Es que se contradicen, ¿no? Por haber sido así, entonces Dios lo abandonó en la cruz y por eso fue que murió en la cruz. Entonces, ¿cómo se contradicen? Y eso es un engaño que hoy en día también se está levantando. Ojo, porque hoy en día se han levantado lugares donde se proclama supuestamente el nombre de Jesús, ¿sí? Pero cuando se habla de la doctrina que estas personas tienen, sí, Jesús es para adorarlo, pero Jesús nunca fue hombre. Y yo digo una cosa, y yo leía esto y yo decía, si yo niego, o la gente niega, porque Dios me guarde de hacerlo, que Jesús fue hombre, estoy negando que el Padre o el Espíritu Santo engendró a Jesús. Estoy negando que Jesús muere en una cruz por mis pecados. Y lo peor, estoy negando que Jesús resucitó de los muertos. Casi nada. Entonces, por eso hay que tener cuidado, mis hermanos.
Y por eso esto de estar estudiando la palabra es muy importante para nosotros y más en este tiempo. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debemos conocer su palabra y qué es lo que dice, porque el engaño se disfraza, dice la misma palabra, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Claro, si él se presenta como él es, sabe que es un espanto y nos asusta. Él se presenta como algo bonito, como algo bueno, como algo sin problema, para ser aceptado. Pero una vez que está ahí, lanza su veneno y atrapa y hace daño. Por eso dice, ustedes no son así, porque el Santo Espíritu de Dios se les fue dado y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, ¿cierto? Y tampoco es que no conozcan la mentira. Luego dice, ¿y quién es un mentiroso? Bueno, el que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Qué importante es eso, ¿no? Y luego dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles, iglesia, fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. En la iglesia creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Y nosotros, por decirlo así, somos trinitarios, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les está enseñando en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Mire esto. Disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. ¿Recuerda que yo hace 8 días les hablaba que si estaban convencidos de su salvación? Claro que sí. Luego dice el apóstol, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que ocurre. Muchos se levantan como maestros queriendo, venga, le digo cómo es esto. Y yo he notado a veces en las ovejitas que son tan ingenuas que a veces uno escuchándolas hablar dicen, ay, mire qué tal cosa, me pasó en una ocasión con una sobrina mía, hace muchos años. Ella trabajaba con nosotros en nuestros negocios y nos fuimos con mi esposo a hacer una vuelta y cuando volvimos me dice, vinieron, no voy a decir la secta, pero vinieron tales personas y estuvieron hablando conmigo, tía. Y yo, ya, ¿y tú qué le diste? No, pues ellos me dijeron y la confundieron y le pegaron que enredada. Y ella es una niña que de pequeñita en el Señor. Entonces yo le dije, ¿y tú qué opinas? No, pues sí, qué bien. Le dije, no, mi amor. Sí, qué bien, ¿qué? No, pues es que como ellos dijeron, ellos dijeron. Pero no lo que ellos digan, es lo que la palabra de Dios diga. ¿Tú no sabes que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Ah, sí, por eso. ¿Y qué te están diciendo ellos? Que no, que solo el Padre. No, señora. ¿No es que Dios está en el Hijo y el Hijo está en el Padre? Ay, como que reaccionó, dijo, ay, sí. Y va y me saca un poco de literatura que le habían dejado, mira, y me regalaron esto. Ya la tenía la tenía guardadita entre el bolso. Bueno, yo le dije la verdad, ¿verdad? Yo te veo toda confundida, mi muñeca. Mucho cuidado. No a todo el mundo le debemos abrir los oídos a escuchar, porque ellos se presentan como la solución y con cosas que aparentemente parecen buenas. Acuérdense que Satanás le citó Biblia a Jesús, ¿no? Acuérdense que el demonio le quiso evangelizar a Jesús. Pero me gusta la actitud de Jesús. Jesús también le refutó con la palabra. ¿Sí ve? Escrito está. Así de que hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que nos están diciendo aquí. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que ustedes no necesitan nadie que les enseñe. A eso me refiero yo. No a este tipo de enseñanza, sino a otras personas externas. ¿Por qué creen ustedes que Dios estableció un líder espiritual, un hombre que guiara a su pueblo desde la antigüedad, sí o no? Y si no, dicen, váyanse tranquilos que yo, a pesar de que hubo una nube que los guió y una columna de fuego, tenía que haber un líder, tenía que haber un responsable, tenía que haber uno que estuviera ahí guiado por Dios para orientar al pueblo.
Hoy en día Dios lo hace a través de los líderes espirituales, como los pastores. ¿Sí ven? Por eso en cada congregación Dios pone un pastor. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es el responsable, porque es el que tiene que estar en la presencia de Dios estudiando la palabra para enseñársela a ustedes, para evitar precisamente eso. De que, ay, no, un día me voy para allá, un domingo me voy para esta iglesia y recibo aquí, y el otro me voy para, ay, pero es que allí cantan bonito y allí ponen lucecitas y allí bailan y allí danzan y hacen de todo. Y a veces yo he visto gente y conozco mucha gente que por estar aquí un domingo, el otro lunes allí, el martes acá, el jueves allí, nunca se fundamentan, nunca crecen espiritualmente. Y cualquier viento de doctrina las va llevando, los va trayendo y los veo después, ni en, como decía Sandrita, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, confundidos. Entonces, mis hermanos, Dios nos está alertando y más en este tiempo, que estamos viviendo el último tiempo. Ya no son los últimos tiempos, es el último tiempo, amén. Por eso dice, ustedes han recibido, bueno, al Espíritu Santo, no necesitan que nadie les enseñe la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, ¿cierto? No es mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo, mis hermanos, con Cristo. Y dice el 28, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese, ¿cierto?, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Porque va a ser muy fuerte eso, ¿no? Qué tristeza que nos tengamos que verlo apenas de lejos y decir, lástima, yo he podido estar con Él. Y me toca irme como toda chantada, aburrida. Esta sí es más fuerte, para que no pasemos vergüenza de ser castigados. Bien, vamos a mirar cómo los hijitos pueden conocerse unos a otros y vivir juntos, ¿cierto? Cómo los hijitos pueden conocerse unos a otros y vivir juntos. Y lo encontramos en el verso 29, que es hasta el capítulo 4, versículo 21. Entonces, voy a volverles a recomendar que esta vez sí sean juiciosos y lo lean en casa. Sí, señor. Versículo 29, o sea, capítulo 2, verso 29 al capítulo 4, versículo 21. Y vamos a mirar 4 cositas ahí que hablan, pero entonces no lo vamos a leer por tema de tiempo, pero sí vamos a leer los versículos que aquí me está sugiriendo. El número 1 habla, verso 29 al capítulo 4, 21, pero ahorita les digo qué citas leemos. ¿Listo? Número 1, el amor del Padre por sus hijos. Lo encuentran en el versículo 29 del capítulo 2 y de ahí sí lo pueden leer hasta el 3:3. O sea, 1 Juan 2:29 hasta el 3:3. O sea, capítulo 3, verso 3. Sí, señor. Es que, a ver, les explico. Esos son como el término general. ¿Sí ves? Por eso era que yo quería que leyeran en la casa con eso. Cuando yo les hable, ustedes ya saben qué era lo que tenían que mirar. Pero lo que vamos a mirar por puntos, desglosándolo, va desde el capítulo 2, versículo 29, hasta el capítulo 3, versículo 3, y ahí paramos. ¿Sí? Bueno, ese punto lo llamamos el amor del Padre por sus hijos. ¿Quién lo va a leer? Si ustedes saben que Jesucristo es el justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. Ahora voy del 3 al 3. Dice... O sea, 3:1 al 3. Ajá, 3:1 al 3. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro.
Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como es Él, como Él es. Y todo el que tenga esa esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Noten esto tan importante en estos versículos. Léelo. A ver, Maricel, pásale el micrófono. No es tanto lo contrario, sino lo diferente. Con otras palabras. Mire, Dios, el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Sí. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca, el futuro, en el futuro. Sí sabemos que cuando Cristo aparezca otra vez, nos parecemos a Él porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Amén. ¿Qué entiende? Pues no sé qué, o sea, me hace algunas aclaraciones comparables a de aquella hermana, pero sí, lo dice con otras. Ok, aplicámoslo a nosotros, ¿cierto? Apliquémoslo a nosotros. La palabra está diciéndonos algo a nosotros. Ya que sabemos, Sandra, Maricel, José, Jairo, Aura, Edison, Pastor, que Cristo es justo, todos sabemos que Cristo es justo, ¿cierto? Bueno, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo, somos hijos de Dios, porque nos parecemos a Él, ¿sí o no? Por eso es que dice, hijo de tigre, sale pintado. Si nuestro papá es justo, nosotros debemos ser justos, porque somos sus hijos. Luego dice el versículo 1 del capítulo 3. Miren, como diciendo, oigan, ¿no se han dado cuenta? Con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Noten, nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. ¿Sí ven? Con signo de admiración. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que nosotros, porque está hablando otra vez de nosotros, somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Claro, ellos no conocen a Dios, entonces ellos nos tratan a nosotros como si nosotros fuéramos iguales a ellos, ¿sí o no? Por eso es que muchas veces la gente dice, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Porque notan la diferencia, ¿sí ve? Pero ellos no van a decir, ustedes son hijos de Dios, no. ¿Ven la diferencia? Pero de una u otra manera creen que nosotros somos iguales que ellos y por eso a veces nos quieren tratar igual. Y luego dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. ¿Tú te consideras una hija de Dios? Amén. Claro. Y tú un hijo, exacto. Claro, sin duda. Yo soy un hijo de Dios. Pero Él todavía, dice, hablando de Dios, no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos, es decir, de algo sí tenemos que estar muy seguros, es que seremos como Él. ¿Como cuál Él? Como Jesús. Muy bien, me encanta eso. Porque ¿qué va a pasar? Porque lo veremos, lo vamos a poder ver con estos ojos físicos, ¿sí o no? Tal como Él es. Se va a presentar tal como Él es. Y luego dice, y todos los que tienen esta gran expectativa, en otra versión dice esa gran esperanza, esa gran ilusión, ¿cierto? Se mantiene como puro, así como Él
es puro. Y voy a ponerles este ejemplo. Ustedes y yo tenemos una cita con una persona muy importante, por decirlo así, del gobierno. ¿Usted se va y se presenta de cualquier manera? Usted se prepara, usted se alista. Yo les comenté a ustedes que en una ocasión alguien cristiano le permitieron entrar a un lugar donde el presidente de los Estados Unidos iba a estar ahí. Y les conté que a esta persona le quitaron su celular porque no debería tener celular. Lo dejaron 15 minutos como en observación y no podía hablar absolutamente nada, sino solamente, y eso que no era el único, era más gente ahí. Pero por el solo hecho de estar en un recinto donde el presidente de los Estados Unidos iba a llegar, todo el mundo es un protocolo y una cosa como si fuera un dios. Y es un presidente, hay que respetar, pero es un ser humano. En este versículo yo encuentro que dice que nosotros debemos vivir como Él vivió, para que cuando estemos frente a Él, ¿cierto? Nos debemos mantener puros, porque con quien nos vamos a encontrar es puro. Mis hermanos, ¿sí ve por qué el de nosotros tomar la decisión de cada día ir dejando cosas que no nos sirven atrás? Hermanos, nos conviene cada día ir dejando rencores, odios, rencillas, cositas pendientes, falta de perdón, amargura, tristezas, porque es que nosotros no nos vamos a encontrar con cualquier persona. Y si Él es puro, yo tengo que llegar y presentarme pura. Mire lo que sigue diciendo verso 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¿Notan? Y si no, entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Se perdió el sacrificio? No puede ser posible que si él muere en una cruz, perdona mis pecados, me limpia, me lava, yo todavía redimida, salva por Él, siga pecando. No puede ser, mis hermanos. No debe ser, no funciona. Por eso debemos pensarlo bien, mis hermanos. ¿Sí ven? Dice que en Jesús no hay pecado. Por eso dice que el verso 6, todo el que siga viviendo en él no pecará. Y eso me mostró a mí, y el Señor me hacía ver esto. Cuando yo peco, ¿cierto? Que lo debo en cierta manera y no lo justifico, pero que si lo hago, que sea una cosa ocasional, como un resbalón que tuve, pero me arrepiento, pero que no sea mi estilo de vida estar pecando a toda hora, porque dice que nosotros ya fuimos perdonados, nosotros ya fuimos liberados de ese pecado. Por eso dice el verso 6, todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Padre Celestial. ¿Y cuántas veces yo me pongo a pensar, cuántas veces hay gente adorando a Dios o adorando a Jesús a quien no conoce? Y lo pueden estar adorando y no lo conoce. Cantan porque otros cantan, oran porque otros oran. Como alguien dijo, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y yo les dije hace 8 días, ¿no? Las gentes que a veces se meten en las marchas y participan en las marchas y les preguntan, ¿usted qué hace aquí marchando? No sé, pero yo voy ahí apoyando. O es que me gusta, ¿cierto? Pero así hay gente en las iglesias que van por ir, porque es domingo, porque es la moda, porque yo, bueno, me encuentro con mi amiga, charlo, me tomo un tintico, pero lejos de conocer al Señor. Y hermanos, aquí yo les voy a decir algo. Cuando tú y yo partamos a la presencia de Dios, allí no va a haber ni la amiga que me va a defender, ni el papá que va a estar ahí conmigo diciendo, ay, no, yo testifico que ella se portaba muy bien o que ella hacía muy buenas obras. Allá no sirve nada, nadie. Vamos a ser el Señor y yo. No hay nada ahí. Cada uno frentecito a Él, dando y rindiendo cuentas. Y yo siempre lo he dicho. Yo lo creo, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Que nos van a pasar el video
Porque seguramente, como siempre, vamos a tratar de justificarnos, de defendernos, de, ay no, Señor, es que espérate, es que, como creyendo que Dios no sabe. Y yo creo que el Señor no va a tener ni que abrir su boca, sino sencillamente se nos prende la pantalla y nosotros nos vamos a ver ahí y vamos a saber, esta fue tu vida. Y seguramente nos vamos a ver desde cuando éramos bebés y el proceso que fuimos pasando en las etapas de la vida, hasta el día inclusive que lo conocimos, en el momento que nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas, y Él empezó a contar desde ahí nuestro proceso de vida hasta el día que nos llamó a su presencia. Y no es porque Él quiera avergonzarnos, ni porque Él quiera hacernos quedar mal, sencillamente Él quiere que nosotros mismos nos demos cuenta cómo estamos frente a Él. Y no porque Él diga, oye, es que tú fuiste, hiciste, sino porque yo misma tengo que decir, sí, Señor, perdón. Esa soy yo. No hice bien las cosas, Señor. Entonces, todo esto se va a ver ahí. Cuando estuvimos en la iglesia, cuando nos enseñaron, cuando nos aconsejaron, cuando allá en la casa donde no había nadie, murmuramos, criticamos, dijimos cosas, nos burlamos, nos enojamos, tiramos la puerta. Todo eso. Parece como tonto y bobo. Pero es que yo me pongo a pensar en todo esto y digo, Señor, tú me vas a hacer ver como en un espejo. Y me voy a parar frente a ti, que eres puro, que eres santo. Y yo tengo que estar en ese momento pura. Por eso hay una recomendación aquí en el verso 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo, ¿sí o no? Sin embargo, verso 8, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece ¿a quién? Al diablo, hermanos. Dios nos guarde, ¿cierto? Que es amigo del diablo, el cual peca desde el principio. Y hay un pero que me gusta. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Me encanta eso, porque eso me da a mí la esperanza. Ay, Señor, gracias, porque no estoy sola en esta batalla, ¿sí o no? Amén. Luego dice el 9, los que han nacido en la familia de Dios, ¿sí? No se caracterizan, hermanos, miren esto tan importante, por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. ¿Sí ven? Por eso cuando nosotros pecamos, examinémonos a nosotros mismos y digámosle al Señor, perdóname, Señor, porque por un momento me pasé al bando del enemigo y le hice caso y caí. Pero yo te pido que me perdones. Y recuerde lo que dice 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, eso es hacer eso. Perdóname, Señor, me equivoqué. Si confesamos nuestros pecados, se los contamos a Dios. No asuma que, ay, Dios todo lo sabe, Él me perdona, Él sabe que yo no. Señor, perdóname. Y que te duela el corazón por haber ofendido a Dios. ¿Sí o no? Eso es un verdadero arrepentimiento. Porque es que hay remordimiento y hay arrepentimiento. Y lo que el Señor pide de nosotros no es remordimiento. El remordimiento es el que, ay, sí, qué pena, ay, sí, yo lo hice mal. Y por el momento como que, qué pena. Pero mañana vuelvo y luego, ay, qué pena. Y ahí se le pasa la vida. No, un arrepentimiento es un verdadero dolor por haber hecho lo malo. Y apartarme. Tal vez caí una vez, pero no lo vuelvo a hacer, porque ya aprendí la lección, ¿sí o no? Claro, don José, y entonces cuando, vamos a ponerlo en este ejemplo, si don José cometió una falla y su corazón le duele por haberlo hecho y le pide perdón a Dios, ¿sí o no? Restaura su relación con Dios, porque cuando uno peca se rompe esa relación, pero cuando uno se arrepiente la relación se restablece. Uno mismo va a sentir y va a experimentar esa paz tan linda en el corazón, porque uno siente el perdón de Dios internamente que le dice, tranquila, no te afanes, ya te perdoné. Ay, Señor, ya esa culpa se va, ¿sí o no? Pero no me paro y me seco como a veces mucha gente hace y vuelvo y sigo y agarro a otro o cometo el mismo error. No, ya vuelvo a ser tal vez tentada en lo mismo y digo, ay, no, yo ya no. Ya aprendí la lección, ¿sí o no? Ya no más.
porque si no eso se convierte en una sinvergüencería. Y Dios no está ahí, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? Por eso dice que los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando. Mire, es que no pueden, dice, no pueden seguir pecando, ¿sí ven? Porque son hijos de Dios. Por lo tanto, mire lo que dice aquí tan lindo, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¡Wow! Es muy facilito, ¿verdad? Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Hermanos, es la palabra de Dios la que lo está diciendo. Y yo encuentro muchos cristianos tibios que practican el odio, que practican la rabia, practican muchas cosas terribles, sin embargo, les da lo mismo. ¿Pero qué me está diciendo aquí la Biblia? Que todo el que practica el pecado no es hijo de Dios. Dice, son hijos del diablo. Y todo el que no se conduce con rectitud y no ama, porque hay dos cosas importantes, conducirnos con rectitud y amar a los creyentes. Por eso dice que yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, porque sería una mentirosa. Porque ¿cómo es que digo que amo a Dios, a quien nunca he visto, y a mi hermana o a mi hermano que lo veo, lo quisiera acabar? Soy una mentirosa, me estoy engañando a mí misma. Entonces aquí hay como dos condiciones que pone el Dios acá. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a sus hermanos o a sus creyentes, dice que no pertenece a Dios. Dios mío, pensemos en esto, mis hermanos. Pensemos en esto, porque yo considero que yo pertenezco a Dios. Pero si no hacemos lo que Dios manda, Dios no va a decir, bueno, contigo voy a hacer una excepción. A ti sí te voy a dejar pasar y bueno, hagámoslo. No, hermanos, no nos confundamos. Que aunque Dios es misericordia y aunque Dios es amor, Él es fuego consumidor también. Y Él es justicia. Una de sus características es que Él es justicia, Él es justo. Así de que aquí nos está hablando muy clara la palabra de Dios. Vamos al segundo. Dice, las dos naturalezas del creyente en acción. Capítulo 3, está larguito, verso 4 al 24. Las dos naturalezas del creyente en acción. Sabía que nosotros los creyentes tenemos dos naturalezas, ¿no? Capítulo 3, verso 4 al 24. Las dos naturalezas del creyente en acción. Sí, señor. Bueno, ya leímos hasta el 10. Sigamos leyendo el 11 hasta el 24. Leamos el del 11 al 24, que ya leímos. ¿Tú lo quieres leer? Bueno, léalo. Vamos pensando en lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Del 11. Sí, señor, hasta el 24. Dice, desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Wow. Pero nosotros sabemos lo que es el amor,
porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, nosotros debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. ¿Sí? ¿18? No, siga, hasta el 24. Ah, perfecto. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios nos acusa. Que Dios De que Dios nos acusa. no nos acusa. Debe ser no nos acusa. De que Dios no nos acusa, perdón. Sí, de que Dios de nada. No nos acusa de nada. Porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Sí, oye, ¿no? Lo sabe todo. Sí, señor. Sí. Amados míos, estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Así es. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Hasta ahí. Muy bien. Vea qué lindo todo lo que aprendemos mientras él va leyendo la escritura, ¿cierto? Si se dan cuenta, analizamos, todo es para cada uno de nosotros. Todo es para un diario vivir. Todo esto que nos está mostrando la palabra es un estilo de vida que Dios espera que cada uno de nosotros vivamos. Esto no es para que yo se lo predique a ustedes, pero yo haga lo que yo quiera. No, Señor, esto me lo está diciendo Dios a mí para que yo corrija. Y si ustedes se dieron cuenta, es todo por una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Es como que el Señor nos pone todo sobre la mesa y dice, mire, esta es lo que ustedes deben hacer, pero yo no los voy a forzar a que lo hagan, ni mucho menos los voy a obligar. Porque para eso nos dio libre advertido, o sea, nos libre de libertad, pensamiento, para que cada uno decidamos qué queremos, qué elegimos. Por eso dice, este mensaje que ustedes han oído viene desde el principio de que nos amemos unos a otros, ¿sí o no? Por eso nos pone el ejemplo de Caín y Abel, ¿sí o no? Dice que Caín, ¿qué era? Era amigo del diablo, ¿cierto? Porque hacía lo malo. Pero que Abel era, digamos que de Dios, ¿no? La parte buena, exactamente. Entonces estamos viendo aquí las dos naturalezas del creyente, ¿sí o no? Reflejados en estos dos personajes. El que hace lo bueno y el que hace lo malo. El que es amigo de Dios y el que se constituye enemigo de Dios. Y para ser enemigo de Dios hay que tener un amigo al lado que se llama Satanás. Punto. No hay puntos medios. Entonces nos da el ejemplo de Caín y Abel, que dice que Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia, porque estamos buscando que el mundo nos acepte y nos diga que tan bonitos y que qué señora tan linda y que qué señor tan elegante. No, el mundo no nos va a decir eso, porque el mundo ve la presencia de Dios en nosotros y nos siente rabia, nos siente odio, le caemos mal, nos critican, nos juzgan, nos calumnian. Por ejemplo. Exactamente. Pero es porque ellos viven en tinieblas.
Ahora, habla acerca del amor entre hermanos. Versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado, ¿qué? De muerte a vida. Esa muerte era espiritual, ¿no? Una muerte espiritual. Ahora vivimos en Cristo. Pero el que no tiene el amor, ¿qué pasa? Sigue muerto, dice esta versión. Sigue en tinieblas, ¿cierto? Verso 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, mire lo que dice acá, es un asesino. Santo Jesucristo. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y luego sigue diciendo, ¿qué pasa con los asesinos? ¿Van a entrar al cielo? Y ustedes saben, dice la palabra, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. No más ahí. Hay que tener cuidado. Yo he escuchado a muchas personas que no lo soporto. Es que no volví a la iglesia porque no quiero volverlo a ver o no la quiero volver a ver. Tened mucho cuidado, mis hermanos, porque esas cosas nos están llevando a una muerte más que espiritual, una muerte eterna. Y por eso el Señor nos dice, son unos asesinos. Pero sí ve que a veces no nos damos cuenta de cuántas cosas nosotros nos podemos estar privando de bendiciones solo porque no tomamos la decisión de perdonar. Perdonar es una decisión. Amar es una decisión. Ahora, que no me alcanza el amor para perdonarlo, pues arrodíllate y dile, Señor, tú sabes que mi corazón me duele, yo te pido que me des amor por esta persona y que pongas en mi corazón ese perdón, porque tú sabes que yo solo o yo sola no lo puedo hacer. Necesito de tu ayuda, me abandono en tus brazos, pero por lo menos el Señor ve que yo quiero hacerlo, ve mi esfuerzo, pero hay gente que definitivamente se cerró y no quiere como dar el paso, como obedecer a Dios. Entonces dice que si amamos a nuestros hermanos, demostramos que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no es un asesino. Ahora verso 16, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero, y hasta este ejemplo, ¿cierto? Allá decía un rico, y tiene suficiente dinero para vivir y ve a su hermano en necesidad, pero no le demuestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Pregunta, ¿cierto? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, es con hechos, hermanos. No, ay, Maricel, yo te amo. Ay, Sandrita, yo te amo. Ay, esa Sandrita, esa Maricel que me cae tan. Eso no es nada, hermanos. Nos estamos engañando. Estamos siendo hipócritas. Entonces mire lo que la palabra de Dios nos está exhortando esta noche. Si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Claro, vamos a ir con confianza. No hay nada que nos acuse, no hay nada que nos diga, ay, usted hizo esto, ay, porque entraremos con miedo, ¿cierto? Luego dice verso 20, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, bueno, no hay nada que nos acuse, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Y qué va a pasar? Hay una recompensa, ¿sí o no? Recibiremos de Él todo lo que le pidamos. Y encuentro una razón aquí por la cual muchas oraciones no son respondidas. Porque si hay odio en mi corazón hacia otra persona, ahí hay una barrera que me impide que mi oración sea respondida. Porque aquí dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Por eso volvamos a pensar, iglesia, ¿a quién vamos a agradar? ¿De quién nos vamos a preocupar por hacer su voluntad? ¿Del mundo que me está mirando y que me está diciendo todos los días cosas? ¿O de Dios que es santo y puro y dio su vida por mí? Verso 23 dice, y su mandamiento es el siguiente:
Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y hay otra parte, y amarnos los unos a los otros, así como Él nos lo ordenó. No fue una sugerencia de Jesús. Bueno, les sugiero que se amen. Ustedes dirán, no sé, ¿qué opinan? ¿Les parece o qué quieren? No, se aman. Punto. Es un mandamiento, y un mandamiento es algo implícito, es algo que tiene que ser, ¿de acuerdo? Y luego el verso 24. Cerramos esta enseñanza con este verso. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Claro, no hay nada que obstruya esa relación, ¿verdad? Luego dice, y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Qué lindo, mis hermanos. Qué confianza más preciosa podemos tener cuando de verdad nos abandonamos en los brazos del Señor y tomamos a Dios en serio, mis hermanos. Y pensamos que esta palabra que Él nos está dando, de verdad nos está haciendo ver como en un espejo. Sí, Él es nuestro papá Dios, que espera de nosotros que tomemos decisiones que nos van a beneficiar a nosotros. Yo siempre he dicho, cuando yo obedezco, la beneficiada voy a ser yo. Cuando yo desobedezco, la perjudicada voy a ser yo. Dios sigue siendo Dios y Él no se va a caer del trono. Él es el Señor. Pero yo soy la que sufro las consecuencias. Entonces, ¿para qué me complico la vida? Parémonos y obedezcamos. No es difícil, a mí no me parece que sea difícil obedecerle a Dios. En cambio, sí es muy beneficioso. Porque la que sale ganando y el que sale ganando eres tú y soy yo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta tan linda su palabra, que nos edifica, que nos alerta, porque estas son advertencias, y que nos enseña a que de verdad debemos de vivir en regla con lo que Él ha dicho, no con lo que el mundo nos está diciendo que hagamos. ¿Les parece? Padre Celestial, esta noche te damos infinitas gracias por tu palabra, que es tan transparente, tan linda, tan veraz, tan contundente, Señor. Gracias por enseñarme y recordarme que lo que tú esperas de mí, Señor, es obediencia a tus mandamientos, Señor. Que yo guarde tu palabra, que yo sea tan pura como lo eres tú, Señor, porque me voy a encontrar un día contigo, Señor, y me tengo que presentar pura, así como tú eres puro, Señor. Por eso esta noche yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, por cada hermano que aquí está presente, por los que han de escuchar esta enseñanza, para que todos, cada uno de nosotros tomemos la decisión, Señor, de hacer cambios en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en la manera como amamos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, aún quizás a los que nos hacen daño, a los que nos han creado como, o nos han dicho que somos sus enemigos, aún a ellos, Señor, porque tu palabra me enseña que debo bendecirlos y no maldecirlos. Señor, perdónanos, porque hoy recordamos por tu palabra que cuando no amamos a nuestros hermanos, entonces delante de ti somos como si fuéramos asesinos. Perdónanos, Señor, de los cielos y de la tierra. Danos la gracia, danos el favor, danos la sabiduría, aún danos las fuerzas que necesitamos, Señor, para hacer ese reflejo tuyo aquí en la tierra, Señor. Gracias te doy esta noche por la palabra que tú traes a mi corazón, Señor, donde me confrontas, donde me recuerdas, donde me hablas, donde me corriges, donde me exhortas, pero también me animas, Señor, a continuar agarrada de tu mano, porque el tiempo ya llegó, Señor, porque ya los anticristos andan por ahí, Señor. Gracias por advertirme por tu palabra, por guardar el corazón de la iglesia. Bendice a mis hermanos y protege sus vidas, sus familias, sus corazones, Señor, que seamos guardados de todo engaño, de toda mentira, Señor. Levanta nuestros corazones para vivir una vida que te agrada a ti, una vida de santidad y pureza. Señor, gracias porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Queremos poner nuestra mirada en ti y quitarla de cualquier ser humano aquí en la tierra. El único perfecto eres tú, el único completo eres tú, el único justo eres tú, Señor. Yo te doy gracias esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar en esta noche y vamos a adorar a nuestro Dios, porque Él está aquí con nosotros. Amén.